Ahora queremos simplificar los radicales que contienen variables con grandes exponentes. Primero, simplifique la raíz cuadrada de 4x al 19, y al 41. Bien, deberíamos reconocer 4x Siemens un cuadrado perfecto porque podemos escribir 4 como 2 por 2 o 2 cuadrados. Comience a escribir esto como la raíz cuadrada de 2 cuadrados. Ahora para x al 19, queremos evitar escribir un manojo de x al 2 do. Entonces, si podemos pensar en algún número multiplicado por 2, esto es igual a 19 o menos de 19, esto sería útil. Entonces, por ejemplo, 9 por 2 es igual a 18, y podemos usar esto para escribir x al 19. Como x al 9 grados levantó al 2 grados, recuerda, cualquier cosa levantada al 2 do poder es un cuadrado perfecto. Así que esto representa un factor cuadrado perfecto de x al 19, pero aviso cómo serían 18 factores de x si tenemos 19. Así que tenemos un factor más de x dejado y luego para y hasta el 41, si podemos pensar en algún número x2 que es igual a 41 menos de 41, sería muy útil y desde 20x2 exa Siemens igual a 40 podemos escribir al 41 como y hasta el 20 levantó a la segunda, que sería 40 factores de y de nuevo, tenemos un factor de ya antes de que tengamos y hasta la 41. Y ahora esto va a ayudarnos a simplificar mucho más rápido. Ahora circularemos los factores cuadrados perfectos. ¿Cuáles son los factores que están cuadrados? Así que aquí hay un factor cuadrado perfecto, aquí hay un factor cuadrado perfecto y hay un factor cuadrado perfecto. Para simplificar esto, ahora tomaremos un factor de los dos factores iguales. Así que la raíz cuadrada de 2 cuadrados sería 2. La raíz cuadrada de x al 9 grados levantada al 2 grados sería x al 9 grados otra vez, un factor de x al 9. Y la raíz cuadrada de y al 20 cuadrados sería y el 20. Y entonces dejamos con la raíz cuadrada de x y así tenemos 2x al 9. Y al 20x la raíz cuadrada de y. Ahora hay una cosa más para mencionar sobre este problema. Sabemos que es una raíz cuadrada principal que significa que nuestro resultado debe ser positivo. Así que cuando el índice está incluso, nuestro índice es 2 y tenemos un exponente extraño en una variable. Para asegurar que esto será positivo, a menudo escrito como el valor absoluto de 2x al 9, y al 20x la raíz cuadrada de y. Ahora si se dice que si son ambos positivos, no tenemos que preocuparse por esto. Pero en general, otra vez si el índice es incluso, y tenemos un exponente extraordinario en una variable para asegurar que es positivo, necesitamos un valor absoluto. A continuación, tenemos la raíz cúbica de 8, x al 22, y al 38. Otra vez, esperamos reconocernos que 8x Siemens un cubo perfecto, así que escribiré esto como la raíz cúbica de 2 al 3. Y luego por x al 22 hexanewtones lugar de escribir un manojo de x al 3. Si podemos pensar en algunos números x3 que son iguales a 21 cercanos a 21 sin pasar, eso será útil. Y desde 7 por 3 es igual a 21, eso significa que podríamos escribir x al 22 como x al 7 subido al 3. Que serían 21 factores de x, y como tenemos 22 tenemos un factor extra de x. Y entonces para y hasta el 38, si podemos pensar en algún número x3, eso no es igual a 38 solo menos de 38, que sería útil y desde 12 por 3 es igual a 36 podríamos escribir y al 38 como y al 12 subió al 3. De nuevo esto sería 36 factores de y tenemos 38, así que tenemos dos factores extra de y para el 2 do. Y ahora para simplificar esto circularemos los factores cubados perfectos que son los factores levantados al tercer poder, aquí, aquí y aquí. Y ahora, podemos simplificar esto. La raíz cúbica de 2 cubos sería 2, la raíz cúbica de x al 7 levantado al 3 sería x al 7. De nuevo, tenemos tres factores iguales de x al 7, y la raíz cúbica del 12 al 3 sería el 12. Y nos quedamos con la raíz cúbica de x, y a la segunda. Así que tenemos 2, x al 7,
y al 12x la raíz cúbica de psi cuadrado. Y nunca debemos preocuparnos por los valores absolutos, cuando el índice es impar. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.